la percepción que yo he expresado frente al gobierno de Gustavo Petro en estos meses la condensé en una columna reciente donde pregunto que si este es el cambio prometido, porque cuando concluyó Petro la campaña presidencial del 2018, él en un documento de balance de las elecciones de 15 páginas que yo conservo, él decía en ese momento que el poder político tradicional en Colombia estuvo a punto de ser derrotado, y efectivamente con más de 8 millones de votos Petro estuvo a punto de ser presidente de la República cuando enfrentó a Iván Duque, y ese mismo discurso lo mantuvo frente a las elecciones del 2018, a menos en la retórica, porque en términos de alianza Petro atrajo a sectores de la clase política tradicional, y ya en el gobierno, el gabinete y la conformación del Congreso nos indican que él ha hecho concesiones enormes frente a la política, frente a ese poder político tradicional que él siempre cuestionó y que consideró como el responsable de los grandes males de la República a lo largo de 200 años. Entonces, para mí, ese viraje de Petro lo coloca en una especie de laberinto también, porque estos sectores, al tiempo que participan del gabinete y que conforman las mayorías, le aseguran las mayorías en el Congreso, también le colocan condicionamientos. Entonces él ha quedado, repito, en esa especie de laberinto del cual yo no sé cómo podría salir, porque bueno, se podría argumentar que no tenía otra alternativa y que la solución pragmática frente a un escenario de no tener las mayorías en el Congreso era pactar con la clase política, particularmente con los partidos tradicionales, liberal y conservador, y darle juego en el gabinete ministerial. Pero eso tiene esa implicación que he comentado. Entonces, por eso la pregunta es, ¿este era el tipo de cambio que estaba ofreciendo Petro? Sería bueno ahondar en esta reflexión, Jorge. A ver, pero vemos que también los ministros no están en la talla que se debe tener, sobre todo la ministra Irene Vélez, la de Minas y Energía. Jorge, algunos ministros sí han dado la talla y están al nivel de la responsabilidad que le han asignado. Hay varios ministros. La ministra Irene Vélez, la de Minas y Energía, sí ha sido una frustración por el desatino de casi todas las intervenciones que ha hecho en foros nacionales e internacionales, como por ejemplo la última intervención que hizo en Suiza, donde anunció que no habría renovación de los contratos de exploración de petróleo y gas, lo cual pondría en riesgo, además basada en un argumento que repitió el presidente Petro, de que el país tiene reservas en materia de gas hasta el 2037-2042, y ahora se ha revelado en las últimas horas que ese informe técnico no es real, que los datos no son exactos. Entonces sería sacrificar unas rentas importantes para el país en el petróleo, por ejemplo, para Ecopetrol, si tomáramos esta decisión. Además, porque Jorge, hay países que vienen haciendo un gran esfuerzo, vienen haciendo una transición energética muy importante. Dentro de poco de estos países, por ejemplo Canadá, van a generalizar los carros eléctricos, y esto va a contribuir a disminuir los gases de efecto invernadero. Y Colombia no es un país que contribuye de manera significativa en la contaminación atmosférica, porque menos del 1% aporta al país al GI, a los gases de efecto invernadero, el 0,37%. Entonces tampoco se explica por qué tengamos que embarcarnos en un proceso tan acelerado de transición, que es necesaria, pero hay que llevarla con un poco de más prudencia, diría yo. Ok, bueno, gracias Horacio, estamos